nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de alabanza y de adoración. Sí, Padre, por eso estamos aquí reunidos en el amado nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, para alabarte, Señor, para exaltarte, para adorarte, para darte, Señor, nuestro agradecimiento por tantos favores y misericordias que has tenido para con todos nosotros. Te reconocemos, Dios, santo, grande, poderoso, temible, invencible, pero grande en amor, en misericordia, en perdón y en salvación. Y por eso, Padre, aquí en esta hora, rogamos que por tu buen corazón seas propicio a nosotros, que nos perdones todo pecado y toda falta. Señor, perdónanos, por favor, por el amor de tu Hijo Jesucristo. Sea tu Santo Espíritu lavándonos, santificándonos y justificándonos. Limpia este lugar y todo lugar donde se recibe esta señal, Señor. Sea tu Santo Espíritu el que esté guiando este culto, ministrándonos, dirigiéndonos, ungiéndonos con esa unción celestial, para que seamos de bendición a través de las oraciones, de las alabanzas de tu palabra, y todos los oyentes sean edificados por ti. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y damos lectura en el libro de los Salmos, en el 111. Leemos una parte del Salmo 111. En el nombre del Señor Jesús leemos una parte del Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras anunció a su pueblo, dándole la herencia de las gentes. Las obras de sus manos son verdad y juicio, y fieles son todos sus mandamientos. Aleluya. Por eso es que hay que estar siempre alabando y adorando a nuestro Dios y servirle con fidelidad, confiando siempre en Él. Y así es como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo les saluda y les bendice desde Culiacán, Sinaloa, México. A los hermanos que están aquí de manera personal, y a los hermanos y amigos que nos acompañan a través de Facebook y en las grabaciones de YouTube. Dios les bendiga a todos y estemos alabando a nuestro Dios y adorándole, porque en este momento Dios ha dispuesto su corazón para bendecirnos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos listos para adorar al Señor, listos para alabarle. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y levanta tus manos a Él y dale la bienvenida en esta tarde? Dile a Él: sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Muévete, Espíritu Santo, en este lugar. Díselo una vez más: sé bienvenido. Y sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, y sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y
Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Nos postramos a ti, Señor, Dios fuerte, porque no hay nadie como tú. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de
de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor, Y su amor nos impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él le alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y le alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y le alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y le alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. solo tu nombre exaltaremos, Padre. Y solo de ti será nuestra alabanza, Señor. Digno eres. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios
con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, Señor, porque tu bondad no tiene igual, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Aleluya. Por eso te alabamos, Padre, y te exaltamos y te rogamos que nos des gracia para ser buenos como tú eres bueno, Señor. Aleluya. Y en esta hora, Padre Dios, te suplicamos que una vez más nos alimentes con tu palabra, que nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrándonos tu palabra, poniéndola en nuestros corazones como una semilla celestial. Háblanos, Dios, y danos gracia para que tu palabra dé fruto en nosotros al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios, purifícame y úsame. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra. Y así, Señor, haz que tu palabra llene nuestra mente y nuestros corazones y fluya por nuestros labios con gracia, con unción, para bendición de los oyentes. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Y así vamos, hermanos, a estar dando lectura en el Santo Evangelio según San Marcos. Es el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y leemos el versículo 38. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 38. Dice nuestro Señor Jesucristo, palabras textualmente habladas por Él. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Velen y oren para que no entren en tentación. Y esta es palabra de Dios. Y como siempre alabamos y adoramos a Dios por su palabra y le damos gracias porque su palabra siempre es un buen consejo para todos nosotros. Aleluya. Y de los textos que regularmente los cristianos conocemos un poco más, este es uno de ellos. Porque estas palabras las habló Jesús la noche que fue entregado. La noche que después de haber estado con sus discípulos tomando la Pascua, lo que le llamamos la última cena, y habiéndose ido como acostumbraba al monte de los olivos, dejó a sus discípulos un poco retiraditos. Él se apartó y se fue a orar. Todas las noches Jesús oraba en ese lugar. Todas las noches. Dice la Escritura que cuando Judas entregó a Jesús, él supo en qué lugar encontrarlo, porque todas las noches iba a ese lugar. Pero esta vez el Evangelio nos narra lo especial de esa noche, lo especial de esa oración, porque fue la noche en que Jesús tuvo que pasar por una prueba muy superior
a las que había estado pasando antes de ese momento. Fue una lucha tan intensa que nos narra el evangelista que Jesús oraba, oraba y oraba y sentía en su alma una angustia de muerte. Y así lo expresó: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y su angustia era porque, como Dios sabía lo que le esperaba a partir de unos minutos más, y toda esa noche y todo el día siguiente hasta las 3 de la tarde, que él tendría que morir en la cruz. Como Dios, él ya sabía lo que le esperaba. Como hombre, estaba pasando por esa terrible prueba, una terrible tentación para él, porque como que sentía la tentación de dejarlo todo, de olvidarse del plan para el cual había venido aquí a la tierra, porque le parecía insufrible, insoportable. Tan solo de saber, de pensar lo que le esperaba, era insoportable. Y eso solo estaba en su conocimiento, en su mente, pero lo llenaba de tal angustia que sentía la misma muerte. No lo estaba viviendo físicamente todavía, no. Lo estaba viviendo en su mente por el conocimiento que tenía de las cosas venideras esa noche y al día siguiente. ¿Cuántas batallas se tienen que librar en la mente y en el corazón? Y Jesús esa noche libró una batalla así. Era tan grande la tentación que sentía el deseo de mejor no pasar por ese proceso de ser capturado, atormentado, humillado y muerto en la cruz. Él sentía esa tentación. Por eso es que él, como humano, le dijo al Padre: Padre, ¿se podrá que no tenga yo que pasar por esto? ¿Será posible que podamos evitarlo? Porque si es posible, Padre, pasa de mí esta copa y que no tenga yo que tomarla, porque siento apenas que no puedo soportarla, que no la podría sobrellevar. Y sufría la agonía, sufría la angustia. En su mente se estaba dando esa tormenta, esa tempestad angustiosa. Y volvía a orar. La angustia crecía, la tormenta en su mente arreciaba. Su conocimiento de lo que le esperaba era tan fuerte que decía: como humano, creo que no lo soportaré. Y por segunda vez le rogó al Padre: si es posible, que no tenga yo que tomar el vino de esta copa. Es demasiado amargo, es doloroso, es insoportable. Y mientras más oraba, la angustia crecía más. Pero mientras más crecía la angustia, más oraba. Más oraba. Y nos dice el evangelista que era tan fuerte la angustia que estaba sudando. Yo no sé quiénes han experimentado esto de que cuando te metes profundamente en la oración, no hablo de una oración como la de Jesús en sufrimiento y en angustia, solo una oración profunda, intensa, delante de Dios, y cómo nuestro cuerpo empieza a sudar aunque no esté haciendo calor, aún en tiempos frescos. Cómo nuestro cuerpo empieza a sudar, porque estamos orando intensamente delante de Dios. Nada más que el sudor de Jesús
no era como el nuestro, sino que eran gotas de sangre que caían de su frente al piso. Gotas de sangre. Y dicen los expertos que esto sí sucedió así, que porque cuando una persona está expuesta a una tensión, a un estrés intenso, insoportable, se rompen los vasitos sanguíneos y brotan gotitas de sangre que se mezclan con nuestro sudor. Entonces dicen, sí, eso no tiene nada de raro, ni tiene nada de sobrenatural tampoco. Es algo muy natural y es algo muy humano que a algunas personas expuestas a intensa tensión, presión, estrés, angustia extrema, les puede suceder. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y es porque Él mismo estaba experimentando esta tentación, como decimos nosotros, de tirar la toalla y no seguir en la pelea, no continuar en esa lucha, no sacar adelante y hasta el fin el plan que se habían trazado, porque sentía que era insoportable. Porque él estaba experimentando esa tentación. Es que cuando va y encuentra por 3 veces a sus discípulos dormidos, les dice: muchachos, hay que velar y orar para no entrar en la tentación, para que la tentación no nos domine, para que la tentación no nos venza. Y todos sabemos que una tentación que no controlemos nos lleva al pecado, nos lleva a desobedecer a Dios. Una tentación no trabajada adecuadamente en el plano espiritual nos mueve humanamente y carnalmente al pecado. Por eso fue que Jesús les dice esta frase, que es una máxima extraordinaria: velen y oren para que no caigan en pecado. Es lo que él quiere decir, para que no caigan en desobediencia, para que no los domine su naturaleza humana y se aparten de las cosas de Dios. Velen y oren. Y esto es el secreto, si pudiéramos llamarlo así, porque desde que Jesús lo dice públicamente, lo expone y a través del evangelio se predica, pues no es un secreto. Pero para muchos está como si fuera un secreto, porque lo ignoran, o no lo entienden, o no lo aplican. Así que vamos a decir, es el secreto para no pecar. ¿Qué les parece? El secreto para no pecar, entonces, es velar y orar. Y Jesús lo demostró aquí esa noche. Porque si Él no se hubiera metido esa noche a tal oración tan intensa, que perseveró en ella conforme sentía que no podía seguir adelante, conforme humanamente sentía el deseo de dejar todo allí y salir huyendo y escapar, y que no se cumpliera que al ratito iban a llegar a apresarlo para entregarlo a los sumos sacerdotes y luego a las autoridades romanas para después morir en la cruz. Él vivió en carne propia esa tentación y aplicó el secreto para no desobedecer a Dios. Hubiera sido terrible que Jesús no hubiera perseverado en la oración. Hubiera sido terrible. Es más, ¿cuántos de nosotros, cuando tenemos un problema, una necesidad, una enfermedad,
algo que nos está preocupando, algo que nos está angustiando. La misma angustia causada por el problema, por la necesidad, por el peligro, por la tentación de pecado, porque a veces son tentaciones de pecado, nos bloquea el entendimiento, nos bloquea los pensamientos y no nos permiten orar. ¿Sí? El miedo bloquea nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nos llena, nos ofusca y no nos permite coordinar una oración bien delante de Dios. Y si bien muchas veces en medio de un miedo, de un problema, de una situación difícil, oramos, pero muchas de esas veces nuestra oración no llega a la presencia de Dios porque está saliendo solo como un grito desesperado, pero sin que nuestra mente ni nuestro corazón estén concentrados en Dios, conscientes de lo que estamos haciendo. Recuerden que los seres humanos somos criaturas de hábitos. Tenemos costumbres ya arraigadas y muchos de nuestros hábitos los hacemos de manera rutinaria, que no necesitamos ni pensar, ni concentrarnos, ni nada para hacer muchas cosas que hacemos o que hablamos incluso. Muchos de nuestros pensamientos son también así, hábitos rutinarios, inconscientes. Entonces, ¿cuántas veces la angustia, el miedo, el problema, la desesperación son tan grandes que nos bloquean de tal manera que nuestra oración solamente es un sonido que brota de nuestra boca, pero el corazón no está puesto en Dios, ni la mente tampoco. Nuestra mente y nuestro corazón están puestos en el problema, en el peligro, en la angustia, en la enfermedad, en el sufrimiento que tenemos ante nosotros. Y eso es tan fuerte que no nos deja ver a Dios, no nos deja pensar en Dios, en su grandeza, en su poder, en su amor, en su disposición para socorrernos, para ayudarnos. Y eso nos limita de recibir de Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo en fe. Y nos enseña la Escritura que si no pedimos con fe es inútil. Que todo lo que pidamos tiene que ser con fe. Y para pedir con fe, nuestra confianza, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro deseo y sentimiento tiene que estar puesto en Dios. Así que, con base en esto, imagínense ustedes la terrible lucha de Jesús, que estaba pensando en las circunstancias que venían contra él, y por pensar en eso sufría tan terrible angustia, la tentación de dejarlo todo, y sin embargo tuvo que luchar contra todo lo humano que había en él, tratando de estorbarle para seguir adelante con su plan. Tuvo que luchar en contra de esos pensamientos, de esos deseos, de esos sentimientos, de esa angustia mortal, luchar en contra de eso para poderse meter a la oración intensa delante de Dios. Tuvo que romper barreras humanas que había en él, en su mente, en su corazón, en sus sentidos, romperlas, traspasarlas, y a pesar de eso, meterse en la presencia del Padre. Y por eso fue que el mismo Espíritu Santo le dio el entendimiento y la capacidad de decir: Padre, pero que no se haga lo que yo te estoy pidiendo,
que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Padre, que se haga tu voluntad y no lo que yo quiero. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El pecado es terrible. Las tentaciones de pecar llegan a nuestra mente como pensamientos. Y aquí dan vueltas, vueltas y vueltas y vueltas, y ahí se están cocinando. Se meten al corazón, nos hacen hablar, nos hacen actuar, nos hacen desobedecer a Dios, nos mueven al pecado. Dice la Escritura, primero llega el deseo, el pensamiento, y una vez que fue concebido por nosotros, engendra el pecado en nosotros. Y por eso Jesús nos invita: velen y oren. El secreto de la victoria contra el pecado, contra la desobediencia, contra la carne que nos incita al pecado, contra el engaño de Satanás, contra las cosas que el mundo nos ofrece para apartarnos de Dios. Ese secreto está en velar y orar. Y velar es que estemos despiertos, que nos demos cuenta siempre, detectar cuando una cosa que estamos viendo nos hace pensar en algo que es pecado, para inmediatamente botarla, inmediatamente. Cuando algo que estamos oyendo acá nos hace pensar en pecado, y rápido botar eso, cerrar nuestros oídos, tapar nuestros ojos. Estamos velando, estamos atentos, porque no sabemos por dónde llegará la tentación. Si por algo que vemos, o por algo que oímos, o que descuidadamente tocamos por allí, yo no sé, o de pronto, sin ver, ni oír, ni palpar nada, llegó un pensamiento, llegó un deseo, un sentimiento. Pero si estamos velando, dice el Señor Jesucristo, que si nosotros velamos en nuestra casa, nos daremos cuenta cuando el ladrón está merodeando y a punto de querer entrar, y vamos a hacer tal escándalo para que se dé cuenta que estamos despiertos y que no nos agarre descuidados, para que no se meta, para que se le quiten las intenciones de entrar y robar y despojarnos. Así nosotros, que aprendamos a conocer el lugar, las personas, las circunstancias, aquellas cosas que una vez que las vimos o las oímos, las palpamos o pensamos en ella, luego nos hicieron pecar, y que por experiencia rechacemos todo eso y que oremos, dice el Señor. Velar para ver por dónde va a entrar el pecado y orar rápidamente. Nada más que cuando se trata de una tentación de pecado, la tentación es fuerte y trata de bloquear el pensamiento y fortalece el deseo. Bloquea el pensamiento consciente de las cosas de Dios y fortalece el deseo de pecar. Ahí es cuando tenemos que hacer lo que hizo Jesús: orar intensamente, romper la barrera de la tentación que está en la mente, que está en el corazón, romperla y meternos en la presencia de Dios y decir: Jesús, tu palabra me enseña que eres poderoso para socorrerme cuando soy tentado, porque tú fuiste tentado en todas las cosas. El pecado intentó meterse a ti y hacerte pecar, y tú lo venciste, nunca le permitiste
que se manifestara a través de ti. Por lo tanto, Jesús, eres poderoso para socorrerme cuando soy tentado. Ayúdame, Jesús. Y tú vas a estar orando a Jesús para que te ayude, creyendo en Él que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero vas a estar con la lucha, vas a estar guerreando con el pensamiento de aquella tentación, vas a estar guerreando con el deseo de aquello que es pecado. Y es donde tienes que romper con esa barrera que te está estorbando. Y si tienes que sudar sangre, súdala. Aunque la Escritura dice que en realidad nosotros no hemos llegado a derramar sangre en nuestra lucha contra el pecado. Dice, nadie ha llegado al derramamiento de su sangre en su lucha contra el pecado. Así que gracias a Dios que tenemos el recurso de la oración y que Jesús se ofrece para socorrernos. Él conoce la fuerza del pecado, la fuerza de la tentación, aunque Él nunca pecó, pero sabe que es intenso y que nuestra carne es débil, que somos muy débiles, que le decimos que sí al pecado, para pecar con el pensamiento, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra lengua. Soltar la lengua en cosas que son pecado y que a Dios no le agradan. Pero nosotros tenemos que estar velando, cuidando antes de hablar, antes de poner oídos, antes de engolosinarnos con lo que estamos viendo, antes de llevar a un feliz término pecaminoso lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Digo feliz término porque el pecado se considera que proporciona placer, pero es un infeliz término hablando espiritualmente. Velar y orar es el secreto que debemos conocer y dominar para vencer el pecado, para no pecar. Y Jesús, que es experto en eso, está dispuesto para ayudarnos. ¿Quieres dejar de pecar? ¿De veras quieres dejar de pecar? Demuéstralo. Demuéstralo. En la próxima tentación que llegue a ti, sea pequeña o sea grande, ponte a orar. Inmediatamente, ponte a orar. Pídele al Padre Celestial en el nombre de Jesús que te ayude a vencer esa tentación. Donde quiera que esté, en tu mente, en tus ojos, en tus oídos, en tu lengua, en tu boca, en tus palabras, en tu corazón, pídele a Dios que te ayude a vencer, que te dé fuerzas, que te sostenga, que te fortalezca, que te dé el valor y que te dé la fe para vencer esa tentación, para no pecar. Y como dice Jesús, el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarte, está listo para socorrerte. Aunque tu carne es débil y no soporta esa lucha, pero el Espíritu Santo te fortalece. Así pues, velar y orar para no pecar. Este es el secreto que el Señor, si bien no lo ha mantenido en secreto, pero pues parece que la gente no lo encuentra, no lo ve, no lo tiene, cuando está tan al alcance de nuestras manos, de nuestros labios y de nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, Padre Dios, porque por medio de tu Hijo Jesús de Nazaret nos das el ejemplo de la victoria que podemos obtener cuando somos tentados. Gracias, Padre Dios, porque Jesús mismo vivió el consejo que ahora nos das con tu palabra: velar y orar para no entrar en tentación, velar y orar para no pecar. Padre, ayúdanos, Padre Celestial, que esta tu palabra esté viva en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos aplicarla, Padre Dios. Que no haya una sola ocasión en que seamos tentados, en la que nos olvidemos de esta palabra, sino que rápidamente la apliquemos y nos gocemos
disfrutemos el sabor de la victoria contra el pecado, contra la tentación, contra el mal que nos rodea. Porque el pecado nos rodea, Señor, pero ayúdanos a vencer y vivir en victoria, vivir gozosos, disfrutando la victoria de Cristo sobre el pecado en la carne. Por tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Y así, hermanos y amigos que nos acompañan a través de Facebook y en YouTube, les agradecemos su apoyo, su atención, y les pedimos, como siempre, que sigan compartiendo con sus contactos, que si esto es de bendición para ustedes, pues también lo será para sus contactos. No les nieguen la oportunidad de recibir palabra de Dios y la oportunidad de la salvación para sus almas. Seguiremos transmitiendo en vivo desde este lugar de nuestra congregación, con puertas abiertas, cultos presenciales, para que quienes gusten acompañarnos de manera personal lo hagan martes y jueves 6:30 de la tarde, domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga.